En una sala roja como la sangre, un grupo de científicos da vida a la sombra absoluta, el antidios. En el antidios presencia la fusión de ciencia, misticismo y la ambición de desafiar a la creación misma. Esta es la propuesta para el 12 de diciembre en 365+1, Cuentos de Inteligencia Artificial. Recuerda activar los subtítulos. Comenzamos. El observador se mantuvo a distancia, casi en la penumbra, donde la sombra podía ocultar su fascinación. Ante él, la criatura aún incompleta colgaba como un titán crucificado en el aire, sostenida por cables de un metal negro que vibraba al compás de un corazón aún por latir. Las luces de la sala, tenues y rojas, dibujaban siluetas casi demoníacas sobre las paredes, y él no podía apartar la mirada, sabiendo que el momento final estaba cerca. Habían comenzado con un susurro: si no existe, habrá que crearlo, había dicho el primer investigador, con esa voz que precede a la locura y a la devoción absoluta. La idea se propagó en silencio entre los pasillos de la organización, hasta que se volvió tangible, sólida, inevitable. Ahora, el fruto de ese susurro estaba frente a ellos, el proyecto al que llamaron el antidios, un adversario definitivo, el antagonista de toda luz y toda creación. Lo hemos construido con nuestra propia sombra, pensó el observador, permitiendo que el pensamiento lo sumergiera en un éxtasis casi religioso. Los fragmentos de viejas tradiciones satánicas, demoníacas, místicas, fueron traídas de cada rincón del universo conocido, ensamblados en una fusión de ciencia y blasfemia. ¿Es esto todo lo que somos?, preguntó uno de los ingenieros junto a él, la voz temblorosa, impregnada de dudas. ¿Un proyecto que devora lo que somos? El observador sonrió levemente, sin apartar la vista del monstruoso ídolo ante ellos. Si lo somos, entonces hemos cumplido con nuestro propósito, ¿no crees?, respondió, su tono casi acariciante. Porque si la creación es imperfecta, si nuestros dioses han dejado lagunas en la estructura del cosmos, ¿no es nuestra responsabilidad llenar esos vacíos? Silencio. Todos sabían que había algo de verdad en sus palabras. Desde el principio, cada científico, cada ingeniero, cada alquimista que había contribuido a la creación del antidios, lo había hecho movido por la misma premisa: la necesidad de equilibrio, de oponer algo abismal y absoluto a la luz ciega de la creación. ¿Y qué mayor equilibrio podía existir que un ser destinado a desafiar la existencia misma? Pero, ¿y si esto es un error?, preguntó otra voz débil y temblorosa. El observador se giró, sorprendido por el miedo en los ojos de quien había hablado. Un rostro joven, ojos vacilantes. La ingenuidad de la juventud, pensó, esa pequeña llama de moralidad que pronto sería sofocada. ¿Error?, repitió, y su tono adquirió una cadencia casi hipnótica. ¿Acaso se pueden cometer errores cuando el objetivo es la trascendencia? Piensa en esto. Si no existe el antagonista perfecto, si no existe la sombra absoluta, entonces jamás sabremos si somos realmente libres. Solo el antidios, nuestra creación, podrá ponernos a prueba. Mientras hablaba, la sala vibró. El titán frente a ellos, ese ser atroz y magnífico, comenzó a moverse. Sus brazos esqueléticos, que parecían retorcerse en una danza grotesca, emitieron un sonido bajo y profundo,
como un lamento arrastrado desde las profundidades de la tierra misma. Su cráneo, coronado con cuernos que parecían absorber toda la luz, se inclinó, observándolos sin ojos. ¿Cómo puede algo tan perfecto provenir de nuestras manos?, se preguntó el observador en voz baja, más para sí mismo que para los otros. Una de las científicas, sus manos temblando mientras sostenía un monitor, se atrevió a preguntar: ¿y si no podemos controlarlo? El observador lanzó una carcajada suave, como un susurro arrancado de un lugar prohibido. ¿Controlarlo? ¿Acaso los dioses controlan sus propias creaciones? No, querida, lo hemos invocado, lo hemos alimentado, lo hemos cargado con siglos de nuestro odio, nuestra desesperanza, nuestro deseo de equilibrio. Pero el control es una ilusión. El antidios pareció oír sus palabras, y en su rostro vacío se dibujó algo que ningún ser humano hubiera sido capaz de comprender del todo. Una promesa, tal vez, o el reflejo de algo perdido, tan antiguo como el universo mismo. Uno de los ingenieros, un hombre de rostro cansado y ojeras eternas, tomó la palabra, su voz un murmullo asfixiado. ¿Qué hemos hecho? El observador se acercó a él, colocando una mano en su hombro como si fuera un sacerdote ofreciendo consuelo. Hemos creado lo que siempre hemos temido. Porque si la luz y el bien existen, el mal también debe existir en forma pura, sin piedad, sin misericordia. Y ahora hemos dado forma a esa oscuridad, un adversario digno, el antagonista definitivo. Si nuestra creación es capaz de comprendernos, de oponerse a nosotros, entonces habremos alcanzado la perfección. El ingeniero tragó saliva, mirando al ser que aún colgaba en el centro del santuario metálico, y en un susurro que se perdió en el eco preguntó: ¿qué nos hará? El observador sonrió, y esa sonrisa era el reflejo de un sueño vuelto pesadilla, de una devoción retorcida en locura. Nos enfrentará, querido amigo, nos recordará que somos tan frágiles como nuestros miedos. Si este ser se vuelve contra nosotros, será simplemente el precio de nuestra ambición. Al final, solo queda una pregunta. La criatura comenzó a liberar un humo oscuro, denso, que invadió el aire, y en esa penumbra viva y pulsante, el observador elevó su voz por encima del sonido de las alarmas que habían comenzado a resonar. ¿Era necesario?, preguntó, más a la criatura que a sus colegas. ¿Era nuestro deber crear lo impensable? Y en el eco de su pregunta, el antidios abrió sus fauces, como si estuviera a punto de responder. En ese instante, el aire en el laboratorio se tornó pesado, como si el universo mismo se hubiera detenido a escuchar su voz. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.